Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará. Desde hoy... Salmo 14. Al músico principal, Salmo de David. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para que si había algún entendido, que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto, porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo del pobre se han burlado, pero Jehová es su esperanza. Oh, que de Sión saliera la salvación de Israel, cuando Jehová hiciere volver a los cautivos de su pueblo. Se gozará Jacob y se alegrará Israel. Tomen asiento, por favor. El Salmo 14, que es muy edificante por un lado y una advertencia muy grave por otro lado. No sé si nos hemos dado cuenta que este salmo se repite nuevamente en el Salterio, Salmo 53, si no me equivoco. ¿Por qué se repite? ¿Por qué es tan necesario esa repetición de esta instrucción que vemos aquí en este salmo? No sé si alguien conoce los concilios de la Iglesia. De los más importantes, uno allá en el 325 en Nicea y otro en el 381 en Constantinopla. Estos dos concilios importantes fueron verdaderamente necesarios para defender y definir lo que hoy en día creemos como Iglesia. Lo que creemos como cristianos se definió en gran parte en esos dos concilios. Fueron necesarios y ahora veremos el por qué. Porque definen la naturaleza y la persona del Señor Jesucristo. Al principio, cuando la Iglesia inicia, no estaba muy establecido realmente todo lo que debemos saber sobre Jesucristo, su persona, su obra, quién era realmente, aunque el Señor lo enseñó con toda claridad, pero aún los apóstoles no terminaron de entender muy bien quién era. Y fue necesario que en esos concilios se definiesen perfectamente esas características. ¿Por qué? Porque era necesario defender esos conocimientos en contra de aquello que se estaba enseñando en contra de Jesucristo. Se estaban levantando muchas herejías, muchas no malintencionadas porque querían verdaderamente defender la deidad de Cristo, u otros defender la humanidad de Cristo, pero por irse a los extremos se levantaron muchas herejías. Todos estos concilios nos ayudan a centrarnos en la enseñanza que nos da la Escritura. Así que vemos, uno de ellos fue Arrio, en un anhelo y un deseo de defender la persona de Cristo. O bueno, realmente no sabemos realmente qué es lo que había en su pensamiento, qué es lo que había en su intención. Arrio enseñaba que Jesucristo era una especie de primera creación de Dios. Era un ser superior a los hombres, pero no era Dios. Era un ser creado. La primera creación, la más excelente creación, pero una creación al fin y al cabo. Es lo que enseñaba Arrio. Y hoy en día tenemos algunas iglesias, por llamarlo de alguna manera, grupos de personas que defienden esta doctrina, pero es completamente erróneo. Entonces estos dos primeros concilios defienden esta verdad, van en contra de esta enseñanza. La Escritura enseña a Jesucristo. ¿Y qué es lo que enseña estos concilios? Me gustaría leerles lo que después de esos concilios se termina declarando un credo. ¿Qué es un credo? Es un resumen doctrinal de aquello que nosotros defendemos y creemos. Eso es un credo. De manera muy resumida, con palabras muy fáciles de comprender, es una corta redacción de las doctrinas fundamentales, en este caso sobre la Trinidad, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se lo voy a leer. Se las pasaré para que lo puedan tener y Dios permita en algún momento los pondremos para poder comprender realmente todo lo que está detrás de este credo. Porque este credo pertenece a la Iglesia cristiana. Pertenece a la Iglesia cristiana, no pertenece a ninguna denominación, no pertenece a la Iglesia de Roma, sino pertenece al pueblo de Cristo. Porque son ellos los que establecieron esto. No es autoritativa como en la Escritura, pero nos ayuda a entender de manera muy resumida, como digo, qué debemos creer.
de la Trinidad. Así que se lo voy a leer, por favor, présteme un poco de atención. El credo niceno Constantino Napolitano dice: creo en un Dios, en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, esta es la parte importante, no creado, de la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, y con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso un solo bautismo para el perdón de pecados. Creo que lo más así que nos puede llamar la atención son las dos últimas frases, sobre la Iglesia y sobre el bautismo. Lo explicaré en su momento. El bautismo no salva, explicaremos que es la marca final de la salvación. Y como sabemos, somos una sola Iglesia, universal. La palabra católico significa universal, sin más. Es apostólica porque permanecemos en las enseñanzas y en los cimientos que pusieron los apóstoles, como bien nos enseña en la carta a los Efesios. Así que esto es el resumen de lo que nosotros debemos creer como iglesia, como cristianos. Básicamente esto es lo que resume nuestra fe. Porque esto que está aquí, que ahora más o menos lo tenemos claro, en el siglo III, cuando se levanta Arrio, no estaba muy claro. Y por eso es que esa herejía incidió bastante en la iglesia, y por eso fue necesario defender la verdad. Así que este credo resume, como digo, con bastante claridad lo que la revelación, la escritura, nos enseña sobre el Dios Trino en quien nosotros creemos. Esa es la fe que confesamos. Así que nuestro salmo de hoy no tiene un título propiamente, pero lo podemos titular como el ateísmo del corazón humano. ¿Por qué? ¿Qué es un ateo? ¿Alguno se ha pensado alguna vez ateo? Muy a menudo la palabra ateo. También la palabra agnóstico, que significa otra cosa. ¿Pero qué es un ateo? Propiamente la palabra ateo significa Dios, falta a Dios, del griego. Dios. Fíjate, tiempos antiguos por ejemplo, allá en Roma, esta palabra tenía una connotación un poco diferente a como lo entendemos hoy en día. Es un ateo que niega a Dios, no sin más. Solo de la que entendemos, porque los romanos eran muy religiosos, ellos tenían mucho, pero sin embargo, incluso hermanos a los cristianos los llamaron ateos. Los cristianos no negaban la existencia de Dios, pero sin embargo fueron llamados ateos, y los romanos propiamente eran ateos, a pesar de tener múltiples dioses. Entonces aquí debemos entender entonces qué significaba esta palabra ateo. La palabra ateo en ese momento expresaba a alguien que rechazaba el culto oficial a las deidades que establecía el Estado en ese momento, y por lo tanto, como los cristianos rechazaban adorar a los dioses romanos, entonces eran calificados como ateos, porque rechazaban el culto oficial. Esa era, digamos, lo que estaba detrás de la palabra ateo. Por eso los cristianos eran llamados así. Diferente a lo que hoy entendemos. Hoy simplemente decir, pues no existe Dios. Y si vemos ahí en la carta de los Romanos, precisamente Pablo, Romanos 1, 21 a 23, nos dice: porque habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y 23 dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Es decir, Dios es evidente que existe por toda la naturaleza, por todo lo que podemos ver. Nadie puede negar que existe un Dios. Simplemente es un estado del corazón que dice no existe Dios. Pero realmente, si fuéramos sensatos, sabemos que existe un Dios. Sabemos que hay un creador detrás de esta creación. Pero ¿qué les pasó a los romanos? ¿Qué les está diciendo aquí Pablo? Es que aquellos que estaban viendo la realidad que existía un Dios incorruptible, dijeron no.
Ese Dios no existe. Vamos a hacernos nuestras imágenes, como dice aquí, a imagen de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, y esos son nuestros dioses. Por lo tanto, al negar el culto al Dios verdadero, se convertían en ateos. Falta de Dios, no de un Dios, sino de falta del Dios verdadero e incorruptible. Esa es la idea detrás del pensamiento de Pablo. Y esa es la idea que estamos viendo aquí. Porque no negaban la deidad, no negaban todo esto. Entonces, al inicio de este versículo 1, vemos el inicio del problema del ser humano. Estar separados de Dios y negar la adoración del Dios verdadero. Esa es, digamos, el concepto de ateo que nos enseña la Escritura. No el concepto que tenemos hoy en día, sino es negar la adoración al Dios verdadero. Nos convierte en ateos. Yo puedo ser muy religioso, pero si yo no rindo la adoración al Dios que me enseña la Escritura, estoy siendo un ateo. Puedo decir que era un Dios, puedo decir soy cristiano, puedo venir a la iglesia, pero si mi adoración y el culto que yo rindo no es al Dios de la Escritura, a ese Dios incorruptible, estoy siendo un ateo. Así de sencillo como nos enseña el apóstol Pablo en su carta. Así que el problema no es intelectual, el problema es moral, el problema es espiritual, porque dice, en mi corazón yo estoy negando aquello que es manifiestamente cierto a mi entendimiento. No se trata de una falta de entendimiento, no se falta que no podemos comprender, sino es un problema de mi corazón. Entonces, mientras el credo que hemos leído antes confiesa al Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, iguales en deidad, iguales en dignidad, el salmo que hemos leído, Salmo 14.1, que dice, ¿cuál es el credo del mundo? ¿Cuál es el credo de las personas que están ahí fuera? No hay Dios. Así de simple, ese es su credo. No hay Dios. Y no porque digan, no existe un Dios, sino no hay Dios, ¿por qué? Porque se niegan a dar esa adoración al Dios verdadero que nos enseña la Escritura. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Así que, aunque el Salmo 14 se escribe en hebreo, el pensamiento que está aquí está muy relacionado con lo que enseña el apóstol Pablo ahí en su carta a los Romanos. Ese necio del Salmo es igual a ese ateo que no quiere reconocer la deidad del Dios incorruptible. Así que, por lo tanto, a la luz de la enseñanza de Pablo, como también nos enseña en Efesios, que lo veremos, podemos afirmar que todo aquel que rechaza la adoración al Dios verdadero, en el sentido bíblico de esta palabra, es un ateo. Es un ateo y, como dice el Salmo, se está comportando de manera necia. Está yendo en contra incluso de lo que su razonamiento natural le dice, que existe un Dios, pero quiere ir en contra de esa enseñanza. Entonces, mis hermanos, para nosotros, una falsa concepción de Dios corrompe el corazón. Y esa corrupción del corazón, por lo tanto, va a corromper mi conducta. Así que el concepto que yo tenga de Dios, lo que yo piense de Dios, si no es conforme a la Escritura, va a corromper mi corazón y va a corromper mi comportamiento. Y voy a terminar siendo un ateo y un necio. Eso es lo que nos está enseñando aquí, porque no se trata del intelecto, lo podemos comprender, pero se trata de un estado del corazón. Así que la advertencia, mis hermanos, es clara. Cuidado, porque podemos haber corrompido nuestro entendimiento de Dios. Puede haber corrupción, no en mi intelecto, sino en mi corazón. Una corrupción de aquello que yo creo y pienso de Dios. Puedo estar comportándome como un necio si de alguna otra manera he desfigurado, he torcido lo que la Escritura enseña de Dios. Si lo que yo pienso de Dios lo examino, lo pongo delante de la Escritura y no se parece a lo que la Escritura me enseña, estoy corrompiendo a Dios y me estoy comportando como un ateo, como alguien que niega a ese Dios verdadero. Así que debemos examinarnos. Por eso están los credos históricos como el que hemos leído, nos ayudan de manera fácil y sencilla a poder examinar qué es lo que yo pienso de Dios. De manera muy sencilla, no tengo que ir a la Escritura, incluso tengo que ir lógicamente a la Escritura, pero de manera sencilla, simplemente pensando en algo que es fácil de recordar como un credo, puedo examinar qué es lo que yo estoy pensando de Dios. Porque como digo, puedo estar en este estado de ateísmo y no necesariamente, como digo, significa negar a Dios, significa negar el culto al Dios incorruptible de la Escritura. De hecho, como les decía en un principio, Arrio manifestó esta necedad al intentar someter la revelación de Dios a su propio entendimiento. Muchas veces, ¿por qué vienen las herejías? ¿Por qué vienen que caigamos en ese estado de necedad? Porque como no comprendemos a Dios, porque Dios es eterno, es perfecto, y mi mente es limitada, digo, esto no puede ser porque no encaja en mi pensamiento. Entonces intento moldear a Dios y meterlo en mi mente limitada.
¿Y eso qué es lo que va a hacer? Convertirme en un ateo. Porque el Dios al cual yo estoy forzando a entrar en mi pequeño pensamiento no es el Dios verdadero de la Escritura. Es incomprensible, o sea, no se le puede abarcar. Una mente finita no puede abarcar algo infinito como es Dios. Entonces, eso es lo que le pasaba a Arril. Seguramente hay cosas que no entendía de Dios, entonces lo quiso amoldar a su imagen y a su semejanza, en lugar de que sea al contrario. Entonces, mis hermanos, la invitación es a que podamos deleitarnos en el Dios verdadero de la Escritura y alabarlo, aun cuando mi mente no puede ir más allá de mi entendimiento, aun cuando mi mente dice, he tocado el techo, ya no comprendo mucho más. Mi obligación, ¿cuál es? Deleitarme. Precisamente porque ese Dios en el cual creemos es un Dios perfectamente eterno, mucho más grande que mis pensamientos. Y ahí es donde yo debo deleitarme. Señor, mi mente ya no puede ir más allá, pero ahí es donde yo te alabo, ahí es donde yo te rindo todo lo que yo soy. Porque efectivamente ahí compruebo que yo soy limitado, yo soy creación y tú eres Dios. Eso es, mis hermanos, lo que el Salmo y también Pablo en su carta a los Romanos nos invita a que nos deleitemos en el Dios verdadero de la Escritura. Que no caigamos en ese estado de necedad y caigamos en ese estado de ateísmo, negando quién es Dios en su totalidad. Así que, mis hermanos, les invito a que podamos, mientras cantamos unas alabanzas, podamos meditar en ese Dios grande, todopoderoso, inmensamente bueno, inmensamente perfecto en todos sus atributos. Cada uno de sus atributos son perfectos, eternos y en total pertenencia a Él. Así que en eso es lo que debemos meditar, mis hermanos. Cuando mi mente llegue a un momento en el que diga, no entiendo más, no te frustres, simplemente deleítate. Porque no vas a poder comprender a Dios. No vas a poder comprender a Dios. Y si en algún momento dices, he comprendido a Dios, ese Dios no es el Dios de la Escritura. Es uno que tú has inventado. Gracia que me alcanzó, amor que no soltará. Cristo mi roca firme, mi vida en ti está. Cantaré por siempre fiel, tu bondad no cambiará.